Bien, tenemos ahora el agrado de tener presente al estudiante Marcelo Ancalle, estudiante de quinto año de la carrera de Comunicación Social y a un pasito de ser licenciado Marcelo. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, Joel, por esta entrevista. Sí, estamos en nuestro último año ya de la carrera de Comunicación Social de nuestra queridísima facultad. Vamos ahí trabajando, ¿no? Ya en lo que dentro del plan curricular que existe dentro de nuestra carrera, lo que es bueno, las distintas modalidades que tenemos, en este caso el trabajo dirigido. Excelente. Qué buena modalidad. Bien, ahora vamos a hacer como una historia cronológica. Nos vamos a remontar al año que ingresaste a la carrera, más o menos. Así que te lanzo esta primera pregunta. ¿El año de ingreso a la carrera de comunicación social estaba entre tus metas aprender sobre las nuevas tecnologías? La verdad, sí, porque es un aspecto que me ha gustado bastante desde siempre. El hecho de el manejo primeramente el manejo de la edición, de edición de video, edición de fotografía, etcétera, que de alguna forma yo siempre he considerado que en comunicación social es donde más se podría acercar a este ámbito, desde lo académico, desde lo profesional, logrando una licenciatura, por ejemplo. No así como un título de técnico superior o técnico medio en algún instituto. Yo sí quería, bueno, la idea siempre de cada uno de nosotros creo que es apuntar a algo profesionalmente más estable, ¿verdad? Entonces, cuando he ingresado a la carrera de comunicación, sí he considerado esta idea del manejo de paquetes de edición, por ejemplo. Sin embargo, todavía no estaba consciente de muchas nuevas ofertas en el campo de la realización de nuevas tecnologías en cuanto, por ejemplo, al diseño web, al branding, al community manager, etcétera, que son áreas que desconocía hasta esos años, que recién he ido conociendo, familiarizándome con ellos hasta hace unos 2 años. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya estaba aquí, ¿no? La idea de conocer las nuevas tecnologías. Qué bueno. Y en primer año, ¿en qué materias utilizaste con mayor prioridad las nuevas tecnologías? Yo consideraría que primeramente estaría fotografía, por ejemplo, que hemos ido desarrollando ya nuevas formas desde la presentación de nuestros trabajos, por así decirlo, tenemos que presentar un álbum digital de fotografías y ese es el manejo de usar estas nuevas tecnologías, ¿no? Dentro del ámbito profesional. Sin embargo, uno no está tan consciente de esto. Yo mismo desconocía mucho las limitaciones que tenía el uso de las nuevas tecnologías, porque me acuerdo como anécdota ese año, he hecho un álbum en PowerPoint que estaba para mí impecable. Sin embargo, la tipografía que he utilizado de las letras dentro del PowerPoint que yo he mandado al trabajo era una tipografía que solo existía en mi computadora, lo había descargado como una fuente nueva y cuando los reprodujo el licenciado en su computadora, obviamente no reconocía esa tipografía porque su computadora no tenía la letra. Entonces salía como en código, como cuadrados, rectángulos, etcétera. Y el licenciado me decía que mi trabajo estaba mal. Y yo le dije que estaba todo bien, que lo había presentado bien. Y me ha devuelto y estaba con nota mínima. Entonces le he mostrado en mi computador, mire, Lee, que está bien, no sé por qué. Y ahí me he dado cuenta que entonces era la tipografía, porque usé una tipografía llamada Montserrat, si no me equivoco, que no está dentro de las tipografías que tiene en la Microsoft, que es una descargable. Y así, entonces, ahí ya me he ido dando cuenta que hay limitaciones, ¿no? Que tengo que ir considerando. Por ejemplo, si no quería que sucediese eso, tendría que haber presentado en PDF, que hablando desde este punto de vista, no, el PDF no altera estas modificaciones o no se ve alterado por las tipografías, etcétera, o los espacios, el tamaño de hoja que va desconfigurando, y bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Entonces yo diría que ahí ya he tenido mis primeros choques inconscientemente con las nuevas tecnologías. Tal vez en otras materias no tanto,
porque en primer año ya es un poco más de un año de introducción, de aclimatación a lo que es la nueva carrera, ¿no? Una nueva carrera en cualquier carrera, en cualquier universidad. Entonces, considero más que todo eso. Bien, entonces ya sé ahora cómo presentar mis trabajos para las tipografías. Gracias, Marcel. Y en un segundo año fue incrementando este uso. Sí, sí, en parte, porque, por ejemplo, hemos avanzado una materia que es políticas culturales con el excelentísimo doctor Goitia, que nos motivó a una tarea que a mí en ese momento igual me interesaba bastante, que era la propaganda política, pero desde un punto de vista más técnico, más profesional, por ejemplo, los métodos de propaganda política, etcétera. Entonces yo he visto ahí una oportunidad de aprender un poco más acerca, por ejemplo, del marketing político, que ya destapa otra serie de formas de introducir a la política dentro de las nuevas redes, de las redes sociales, de la nueva era digital, ya no tanto como se manejaba o como se sigue manejando, incluso hay que ser conscientes de esto, de los panfletos, de las banderas, que sí de alguna forma sirven, pero hay que tomar consideración de que estamos viviendo en una época híbrida donde seguimos tratando de agarrarnos de ambos lados, de lo tradicional y de lo nuevo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estaba viendo ya nuevas formas de cómo ir viendo las nuevas tecnologías. Después había, bueno, en esa materia igual hemos ido presentando otros trabajos. Después en radio, por ejemplo, que me he dado cuenta de algo interesante y que no me da pena ni miedo decirlo. En la carrera de comunicación social aprendemos radio, sí, y es excelente aprenderlo desde una forma técnica, pero por ejemplo, y esto lo decía un docente universitario de otra universidad, es increíble que hasta el momento no nos enseñen, por ejemplo, a hacer un podcast. Nadie utiliza hoy en día un libreto radiofónico, y es lo que más nos enseñan, pero y todo mundo utiliza el podcast y es algo que no nos enseñan. Y eso es algo que ahora es cierto, en Radio 1, Radio 2, tenemos 2 años que llevamos radio, no nos enseñan a hacer los podcasts. Y si muchos dicen que parece un formato sencillo, es un formato ambiguo, no, es algo que es real, es algo que está saturando todas las redes, está en Spotify, está en YouTube, está en todo. Los podcasts son prácticamente la nueva era de la radiofonía. Después, o sea, lo que se aprende en comunicación es cómo crear una radio online, pero esto ya está incluso quedando obsoleto por el tema de los podcasts. Y eso nos falta, eso me he dado cuenta en segundo, no es que lo he aprendido dentro de la carrera, pero sí la carrera me ha hecho dar cuenta de esto, se podría decir. Es algo que entraría en debate. Tampoco soy el erudito de las mallas curriculares, todo tiene un porqué, tal vez yo no lo sé y me esté equivocando, pero considero que hay algunas cosas que se pueden ir cambiando. Sí, excelente, muy buena observación. Y en un cuarto año es evidente el uso de las nuevas tecnologías. ¿Y tú tenías conocimiento de las plataformas como Zoom, Meet, Classroom o tantas otras que en lo personal yo fui conociendo también en la pandemia? Sí, yo lo único que creo que sabía era el Classroom, el único que conocía. Los otros, Zoom y Google Meet, no, absolutamente no tenía ni idea de que existían esos. Sin embargo, para mí el Zoom era algo bastante intuitivo. No parecía tan difícil de su manejo. Sí, algunos detalles como que eran o que parecían en su momento de sorpresa, como levantar la mano, como no sé, compartir pantalla, algunas de esas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, si antes te llamabas por WhatsApp, aunque por grupo no se podía realizar esas cosas, ¿no? O silenciar a la gente. Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo a la fuerza y la verdad es algo que tendríamos que saberlo a precisión, exactitud. Es increíble que nosotros como estudiantes ya en cuarto año recién estemos conociendo esas cosas. Así que
los de primer año por lo menos tendrían que verlo como un arma de doble filo, el hecho de que no sea presencial estas clases, porque les obliga a desarrollar nuevas inclusiones dentro del ámbito del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, porque ya están viendo la forma de utilizar el WhatsApp de otra forma, están viendo de utilizar el Facebook de otra forma, entonces ya tienes otra percepción de lo que antes tenías de cada plataforma que existe, ¿no? Por ejemplo, de Facebook, uno antes de la pandemia decía que, bueno, es una plataforma para compartir contenido, para compartir, no sé, experiencias, qué sé yo, pero ¿cómo podríamos utilizar el Facebook para hacer de ella una herramienta más social, más educativa? Entonces ya vamos reflexionando al respecto, y es algo que hemos ido desarrollando en cuarto año con un tema que va de la mano igual el pensamiento latinoamericano, que yo resalto y recalco mucho eso y que es otra cosa que observaría igual, que el pensamiento latinoamericano deberíamos aprenderlo desde primer año, porque es algo que lo trabajamos constantemente o que lo tendríamos que trabajar constantemente. Sin embargo, lo aprendemos en cuarto a gran magnitud. En segundo sí vemos algunas pinceladas, pero en cuarto es donde aprendemos a gran magnitud, cuando ya parece no tener mucho peso durante todos los trabajos que hemos hecho y decir, ah, bueno, yo hubiera hecho de esta forma ese trabajo en el segundo, en tercer año. Pero desde el pensamiento de vista latinoamericano, nosotros consideramos o creemos, yo al menos creo en la democratización del Internet, que es un nuevo estigma. Luis Ramiro Beltrán hablaba de la democratización de los medios comunicacionales, como la radio, prensa y televisión. En su tiempo, obviamente, no había el Internet, pero el Internet se ha vuelto un nuevo medio de comunicación y yo creo en eso, y muchos creen en eso. La verdad, lo he aprendido de un seminario de CIESPAL, que hablaba sobre que tenemos que considerar ya en la democratización del Internet. Entonces, en cuarto año lo que tenemos que ver es eso ya, ir aprendiendo de las nuevas redes y cómo aplicar estas nuevas tecnologías en los grupos sociales de nuestra comunidad, como es Oruro en sí. Cuando digo comunidad me refiero a toda la ciudad de Oruro, a nuestro entorno, a nuestro contexto, y a partir de ahí encontrar nuevas soluciones de inclusión, nuevas soluciones de transformación, de cambio social. Excelente. Entonces, tú en lo personal, sin una pandemia, ¿cómo te ves a día de hoy? Sin una pandemia. Mm, Referido a las nuevas tecnologías, ¿no? claro, la verdad, como te digo, yo siempre, bueno, en estos últimos años, más que todo en el año pasado por la pandemia que ha sido como un golpe obligado, pero ya antes iba pensando en incursionar más en lo que era estas nuevas tecnologías, desde el community manager, por ejemplo, que es algo que me interesa, el branding y bueno, todo lo que conlleva esto, ¿no? Estoy consciente de que tal vez no hubiera conocido ciertas redes como el Zoom, por ejemplo, tal vez nunca lo hubiera conocido por lo que conlleva, porque es una plataforma que tal vez nadie conocía incluso en Bolivia y nadie lo conocía. Sí, él mismo decía que estaba a punto de entrar a la quiebra, creo, esa empresa. Sin embargo, ha ido al despunte cuando ya ha empezado todo esto. Eh, si bien considero, lo bueno es que, y yo siempre trato de ver lo bueno de la pandemia es que me ha mantenido en casa porque antes salía mucho y mucho no paraba en mi casa y por ende mucho no participaba de muchas actividades que igual yo mismo consideraba aptas, pero esta pandemia me ha dado la oportunidad de participar de muchas cosas, me he inscrito a a cantidad de cursos, de seminarios, de talleres, que por lo virtual, si bien algunos no han sabido aplicarlo, muchos otros sí lo han sabido aplicar. Es interesante la forma en la que cambia, ¿no? El discurso. Por ejemplo, si no es lo mismo dar un seminario eh, por, por Zoom, por ejemplo, y que se transmite por Facebook, y que un expositor y que dos expositores hablen del mismo tema, pero siempre un expositor va a sobresalir porque tiene algo, porque le da una esencia a esa exposición, porque es distinto, totalmente distinto hacerlo por una plataforma digital, no es lo mismo que hacerlo de forma presencial, que muchos cometen ese error y luego es abusivo el seminario o el taller y no te acuerdas de nada. Yo he participado de varios seminarios en los cuales los expositores te atrapaban así al cacho y que te quedabas o pasonzo, te quedabas viendo todo cómo era la explicación más que todo.
y muchos de esos ni siquiera usaban diapositivas, eso quiero recalcar, porque directamente con cómo hablaban, qué decían, sus experiencias, la estructura de su discurso era bastante bueno que te enganchaba. Me acuerdo que una vez he visto incluso un debate entre una profesora, no por decirlo, antigua, y un profesor de nueva generación. Y era un debate así sobre la aplicación de estas nuevas redes para la educación, ¿no? Y obviamente el de nueva generación le ha hecho papilla usando elementos de nuestra generación en sí, series, no sé, usando las redes sociales, usando series, usando películas como analogías, etcétera. Y a partir de eso yo mismo he ido aprendiendo, incluso recomendaba series, el cuate era muy capo, no me acuerdo ahora su nombre, pero yo creo que nada de eso hubiera visto o hubiera apreciado o hubiera visto ese punto de vista desde mi perspectiva si no hubiera pasado todo esto. Entonces, de cierta forma es bueno. Obviamente el contexto de la pandemia es malo para todo el mundo, pero hay que saber sacarle provecho hasta donde se pueda, ¿no? Cierto, excelente, bien. Ahora vámonos a este cuarto año, el año pasado. ¿De qué manera te ha ido esta materia, nuevas tecnologías? ¿Tú ya Eh, sabías de esta materia antes o sorpresa? no, no, sí, sí, sabía. La verdad, esperaba un poco más de la materia, sinceramente, pero yo creo que es más por el tiempo que no se ha podido desarrollar en su magnitud. Me acuerdo que todavía hemos visto, al principio de año, el licenciado de la Fuente nos ha mostrado su plan de trabajo y todavía era presencial las clases. Entonces nos ha mostrado todo el plan de actividades y todo, y era eh, ya me sé todo eso, porque, como te digo, he ido ya investigando, averiguando, y ya me sabía mucho de esas cosas. Entonces, lo que ha pasado ahí es que el licenciado nos ha dado la oportunidad a nosotros, y no es ningún secreto, nos ha dicho, bien, los que no quieren pasar la clase, yo los apruebo con una nota estándar y no vienen a pasar clases, porque ya, los que ya saben, digamos. Yo he dicho, estoy en cuarto año, ¿qué puedo perder? O sea, es algo que un estudiante dice, no, no vamos a hacer eso, ¿no? Pero yo lo he pensado y he dicho, que siempre, iré y le dije al licenciado que hace casi todo eso casi su totalidad, entonces creo que no necesito pasar clases. Y me dijo, bien, pero no puedes participar de ninguna actividad de la clase. O sea, y el LIC ha pintado bonitos, excursiones o viajes, etcétera, y no podía participar de ninguna de esas actividades. Y, bueno, desde el punto social, entonces, bueno, ya me quedo. Sin embargo, se vuelca todo y la pandemia viene con todo y al final no ha pasado nada. Pero y en esa misma pandemia ha dejado una brecha enorme en lo que tendríamos que haber aprendido, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista siento que se puede explotar mucho más esta materia, que para mí es bastante importante y lo digo en cada asignatura, nuevas tecnologías es la materia tal vez más importante de la carrera, porque se tocan temas que es de interés de cualquier comunicólogo y que tienen que saber todos los comunicadores sociales en todas las áreas. Y eso ya va a depender de cada uno cuando ya vaya al mundo profesional y le digan, bueno, administrar la página de Facebook de la compañía, eres relacionador público, y el cuate no sabe ni cómo responder mensajes. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Sí, cierto, excelente. Y ahora, ¿planeas profundizar estos conocimientos adquiridos mucho más? Claro, claro, la verdad sí. Justamente yo me hice un plan de actividades o un plan curricular inventado, por así decirlo, en la que me he inscrito este año a varios cursos que van de la mano cada uno de ellos. Me he hecho una planificación en la que son cursos, lo bueno, esto es lo bueno de las nuevas tecnologías, ¿no? Puedes tomar cursos de cualquier parte del mundo, tanto gratuitos como de paga, entonces he visto todo, he revisado varios de estos, me he inscrito a varios de ellos y he creado mi propio plan. Aparte de esto, tienen que ir de la mano de la ideología en la que quiero llevar este plan de actividades, y esa ideología va de la mano del paradigma comunicacional de la latinoamericano, desde este punto de vista, desde la visión de Luis Ramiro Beltrán, que para mí me ha impactado totalmente toda la labor que ha desempeñado y la labor que tiene que nosotros que tenemos que desempeñar.
Entonces, está sí o sí en mis planes mejorar esto, incluso tal vez dedicarme a esto. Al salir, una de las primeras opciones que tengo como comunicador social es la de crear una agencia de community manager y de branding, que es algo que me gusta bastante, que lo he ido explorando. Tal vez hay un webmaster, no sé, al final un director de marketing digital, no un director, no un trabajador del marketing digital, desde el freelancer, por ejemplo, desde el punto de vista de un freelancer, que sería interesante, es una de mis mejores opciones y para eso tengo que seguir aprendiendo, porque mucho de esto no te enseñan en ninguna universidad, es algo que vas adquiriendo conocimiento, ¿no? Cierto. Bien, excelente. Buenas experiencias has tenido. Y ahora vamos a este nuevo campo en el de auxiliatura. Tú tomaste la auxiliatura de la materia, justamente imagino que con el mismo objetivo, ¿no? De profundizar aún más para los demás estudiantes todos estos conocimientos. Y ahora, estas dos páginas web creadas justamente por el licenciado Marcelo Lafuente, conjuntamente con otras personas, hablemos de la primera, Oruro Seguro. ¿Cómo marcha la página? Bien, nosotros igual, como lo dije al principio, en quinto año trabajamos en una modalidad de grado, en este caso, lo que yo he escogido es internado o trabajo dirigido en este caso. En el trabajo dirigido se me ha asignado a esta área de la editorial comunicación. Dentro de editorial comunicación ha nacido este proyecto de la mano del licenciado La Fuente de explorar el terreno digital, de cómo es bueno, de entrada crear una página web directa para Enfoque Académico, que es el periódico semanal que tiene la carrera de comunicación para la Universidad Técnica de Oruro. Entonces tenemos ahí a dos compañeras que trabajan en la redacción de ese periódico impreso y digital. Sin embargo, se ha abierto esta nueva área o queremos que esta área sea o funcione como una área independiente, que es el manejo digital de la carrera. Y a partir de esto hemos creado este proyecto que es Oruro Seguro, que es la página web de verificación de noticias de la ciudad de Oruro. En Bolivia hay dos hasta donde conocemos, que es Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, que son dos páginas web donde se verifican noticias falsas, engañosas, verdaderas, etcétera. Entonces hemos visto la necesidad de crear uno solo para la ciudad de Oruro, donde si bien igual verificamos a nivel nacional, verificamos varias noticias de Oruro, o tratamos de hacerlo porque verificar noticias igual tiene un proceso. Eh, igual hemos tomado incluso un curso aparte para verificación de noticias, junto con dos cursos en realidad, junto con los de CIESPAL y otro con los de Chequea Bolivia, que eran dos cursos aparte, en donde aprendimos lo básico, tal vez, porque es algo muy grande. De entrada nos agarramos de la investigación, nos agarramos del periodismo, nos agarramos de todo lado. A partir de eso, tratamos de crear un contenido para esta página con esto que es las verificaciones de noticias. Y como te digo, la dificultad de esto es que solo somos dos las personas que trabajamos en esto, que es con Sergio Guzmán del Castillo, y tratar de verificar una noticia, por ejemplo, solo a mí me tarda casi 3 horas en investigar, en buscar a la fuente o en llamar a la fuente, esperar a que me conteste, o directamente buscar en sitios web, ver todo, si es una entrevista, tengo que ver toda la entrevista de 2 horas, por ejemplo, para ver si hay algo, si es en verdad ha dicho esa frase o no, y si es una frase al azar, tengo que ver varias entrevistas, así para ver si en alguna de esas lo ha dicho. Obviamente hay algunas noticias más fáciles de verificar, fotomontajes, por ejemplo, eh, tiene su grado de variabilidad, ¿no? Entonces, incluso nosotros estamos tratando de lanzar un proyecto a nivel de la carrera, que es y eso lo voy a adelantar, que es la de capacitar a nuevos estudiantes de cualquier curso, no solamente de los de cuarto, incluso mejor si son los de primero, que son los más animados, ¿no? A trabajar, y para que ya lleguen todo hechos fieras, por así decirlo, a quinto año y ya la tengan bastante clara, tratar de capacitarlos a ellos para que nos ayuden en esta área periodística.
porque es muy laborioso, es muy trabajador tratar de inmiscuirse dentro del área de verificación de noticias de Oruro Seguro. Entonces, tratamos siempre de que mejore esto, porque si bien lo hemos creado con una imagen, con un diseño, estamos igual en proceso de que desde el punto de vista de diseño vaya cambiando igual algunas cosas, algunos detalles en colores, por ejemplo, en maquetación, que igual son importantes a la hora de trabajar una página web. Igual, como te digo, esto igual tiene su tiempo, tiene su trabajo y nosotros vamos a ir haciéndolo eso durante estas gestiones. Tenemos otros proyectos más de páginas web, no sé si eso más quisieras que te lo diga. Sí, por favor, adelante, te vamos a escuchar. Bien, tenemos, por ejemplo, uno que ya está en línea, pero le falta mucho mejoramiento en cuanto a imágenes. Yika Kusi Kusi, que es una página donde subimos proyectos comunicacionales o donde hemos subido ya los proyectos comunicacionales justo con lo que vamos enfrascados de este proyecto para cambio social, que se refiere a la mayoría de estos proyectos en incluir a grupos sociales abiertos, organizaciones, sindicatos, juntas vecinales, etcétera, a las nuevas tecnologías, a las nuevas redes, inmiscuirlos a ellos, a estas nuevas redes, de la mano de nosotros mismos como estudiantes universitarios de comunicación social. Entonces, dichos proyectos los subimos, vamos a ir subiendo a esta página. Ya hay varios proyectos de los que fueron de la gestión pasada. Este año se están gestionando nuevos proyectos para seguir subiéndolo, pero desde el punto de vista de diseño, le faltan varios detalles que igual seguimos trabajando, seguimos viendo cómo vendría a ser la maquetación, etcétera. Y después a futuro tenemos ya planeado la creación de una página web con dominio propio para enfoque académico, por ejemplo, porque lo que utilizamos es un dominio prestado y otras, mejorar hacer una página web mucho más académica y profesional para la carrera de comunicación. Esto ya sería un gran avance y un gran logro porque está en nuestros planes incluso subir el perfil académico de cada uno de los docentes, o sea, un universo entero de la carrera de comunicación social en una sola página web donde va a servir bastante. Estamos buscando la forma de que ahí mismo sea plataformas donde los estudiantes puedan subir sus tareas, etcétera. Seguimos viendo cómo vamos a hacerlo esto, quisiéramos tenerlo ya para el aniversario, pero es algo que no, que está ahí, está tratando de subir y bajar con tantas labores que tenemos nosotros mismos como internistas, ¿no? Igual está la idea de crear otras páginas web. No sé si se pueda lograr esta gestión o en otras gestiones. Había la idea, por ejemplo, de crear una página web de cursos online, como existen ya, por ejemplo, Creana, Doméstica, que son populares a nivel Latinoamérica. Entonces queríamos crear una página web de cursos online. Ya lo habíamos hecho el año pasado como un experimento. Yo lo realicé en una página que tenía de dominio propio con un plugin y ha funcionado. No, le faltaban varios detalles, la verdad, pero para hacer un modelo ha funcionado bastante bien, donde se subían los videos explicativos y las tareas, la gente los subía. Hemos llegado a tener casi a 200 inscritos en esa página web, donde la gente ha visto todos los videos que hemos realizado. Igual varios de mis compañeros han realizado otras formas, incluso clases por WhatsApp, clases por distintas plataformas online, pero todo online. Y entonces queremos crear una página web destinada para hacer esto. No sé si se va a lograr este año, pero sería una belleza, ¿no? Excelente, hay muy buenos proyectos. Lo único que parece que te va a hacer falta es tiempo, ¿no? Porque ya te vas de la carrera. Sí, Lo sí, sí. mal. Bueno, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Tienes mucha ambición dentro de ti para lograr todos tus objetivos. Eso es muy bueno. Entonces, te deseamos mucho éxito y salud a ti y a toda tu familia en este tiempo de pandemia. Muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad, Marcelo. Gracias, Joel.